Las representaciones sociales. Elementos sociohistóricos. Moscovici propuso el concepto de representación social en 1961. Desde entonces se ha pasado de la elaboración del concepto a un desarrollo de la teoría que ha permeado las ciencias sociales, porque constituye una nueva unidad de enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción. Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social, y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común, enfocado desde una doble vía, desde su producción en el plano social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad. El análisis del proceso de objetivación no es exclusivo del campo de las representaciones sociales, sino que también se ha desarrollado en la sociología del conocimiento, en lingüística o en la cognición social. Las representaciones sociales son una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre individuos. Si bien existen muchas definiciones proporcionadas por diferentes autores, en conclusión se puede resumir que las representaciones sociales son filosofías surgidas en el pensamiento social que tienen vida propia. Estas representaciones son importantes puesto que posibilitan reconocer estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas. Influencias teóricas. Moscovici identifica cuatro influencias teóricas que lo introdujeron a plantearse la teoría de las representaciones sociales. Emily Durkheim y su concepto de representaciones colectivas. Lucien Levy-Bruhl y su estudio sobre las funciones mentales en sociedades primitivas. Jean Piaget y sus estudios sobre la representación del mundo en los niños y las niñas, y las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil. De igual forma, Fritz Heider con la psicología del sentido común y Berger y Lupkan con la propuesta de la construcción social del conocimiento ejercieron influencia en la obra de Moscovici. Concepción del sujeto. Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales y su adscripción a distintos grupos constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad social, y esto es precisamente lo que genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos. Moscovici, en 1991, indicó que en las interacciones sujeto-objeto no existe un solo sujeto, sino que intervienen otros sujetos a los que el autor les llama alter A, que además de relacionarse estrechamente entre ellos y ellas, guardan también íntima relación con el objeto social. Esta simplificación en la imagen es lo que le permite a las personas conversar y también comprender de forma más sencilla las cosas a los demás y a ellas mismas, y a través de su uso en diferentes circunstancias, se convierte en un hecho natural. La imagen es una reproducción pasiva de un exterior en un interior. Esto equivale a decir que la imagen se constituye esencialmente como reproducción mental de un objeto exterior y se relaciona básicamente con los mecanismos perceptivos. Concepción de lo grupal. Toda la representación social contribuye a un proceso de formación de las conductas y de la orientación de las comunicaciones sociales. Dentro de este hay algo que se llama el anclaje, que es un proceso que permite transformar lo que es extraño en algo familiar. Este lo hace a través de una red o categorías o modalidades, que son dos, pero una de ellas es la inserción de las representaciones en la dinámica social. Si bien este anclaje permite traer esas cosas extrañas o que no son familiares, esa innovación no siempre son tratadas por igual por todos los grupos sociales, lo cual evidencia algo que es el enraizamiento social de las representaciones y sus dependencias a la diversidad y la inserción social. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores, los intereses propios de los diversos grupos actúan con fuerza sobre los mecanismos de selección de la información, abriéndose más o menos a los esquemas establecidos para la innovación, para que la innovación pueda ser integrada.
Los intercambios verbales de la vida cotidiana exigen algo más que la utilización de un mismo código lingüístico. Nos pide también que se comparta un mismo trasfondo de representaciones sociales, ya sea para mantenernos en la misma postura, para presentar otras propuestas o una contrapropuesta. Ese trasfondo común suple el estricto rigor del discurso, que es muy necesario para que se pueda transmitir sin ambigüedades el significado adecuado. Esto no aplica en las improvisaciones espontáneas de la vida cotidiana, pero es así como a partir de las representaciones sociales, las personas producen los significados que requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en un mundo social. Según Moscovici, las relaciones sociales emergen determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como denominador el hecho de surgir en momentos de crisis o de conflicto. Él infiere que son tres condiciones de emergencia: la dispersión de la información, la focalización y la presión a la inferencia. Este último nos dice que socialmente se da una presión que reclama opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés público. ¿Qué significa esto? Que en la vida cotidiana las circunstancias y las relaciones sociales exigen del individuo o de un grupo social que sean capaces en todo momento de estar en situaciones de responder. Dichas exigencias grupales para el conocimiento son determinadas por quién, por un evento o un objeto, y en la medida en que esto va creciendo, va teniendo relevancia, pues cada vez van a ser más difícil. El propósito fundamental es entonces no quedar excluido del ámbito de la conversación, sino poder estar o realizar una inferencia rápida, opiniones al respecto y un discurso más o menos desarrollado. Estas tres condiciones de emergencia constituyen la base que permite la aparición del proceso de formación de una representación social. Conceptos afines. Las representaciones sociales no son las únicas producciones mentales que tienen un origen social. Otras modalidades del pensamiento surgen también del trasfondo cultural acumulado a lo largo de la historia. Tampoco son las únicas que se forman con base en instancias sociales estructuralmente definidas y que tienen un modo de existencia social. Las representaciones sociales no tienen la exclusiva de desempeñar funciones sociales específicas. Otras producciones mentales de tipo social cumplen también funciones pragmático-sociales, orientando la interpretación y construcción de la realidad y guiando tanto las conductas como las relaciones sociales. Una de las modalidades de pensamiento social que reúne, al igual que las representaciones sociales, las anteriores características es la ideología. De acuerdo con Ibáñez, las representaciones sociales hacen referencia a un objeto particular y pueden ser asignadas a agentes sociales específicos, es decir, son siempre representaciones de algo y de alguien, y siempre son construidas por grupos o personas, lo cual excluye la existencia de representaciones sociales genéricas y socialmente indiferenciadas en cuanto a sus portadores. En cambio, la ideología sí tiene un carácter de generalidad, que la asimila a un código interpretativo o a un dispositivo generador de juicios, percepciones y actitudes sobre objetos específicos, pero sin que el propio código esté anclado a un objeto particular, sino que atraviesa todos los objetos, además de que no es atribuible a un agente particular. Aportes al método de trabajo social con grupos. La teoría de las representaciones sociales es una valiosa herramienta porque ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las personas estudiadas, que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias, como por ejemplo las estructuras de poder y de subordinación.
Las representaciones son sociales en la medida en que facilitan la producción de ciertos procesos claramente sociales, como las conversaciones cotidianas. Las representaciones ayudan a la configuración de los grupos sociales y especialmente en la conformación de su identidad. Las instituyen como fenómenos sociales. El abordaje de las representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente.